¿Te imaginas que aquello que te espanta se materialice y no solo lo veas, sino logre hablarte e incluso tocarte? Bienvenidos a una sesión más de A través de lo paranormal. Yo soy Denia y el día de hoy te contaré 3 narraciones reales muy aterradoras que te pondrán los pelos de punta. Comenzamos. Nunca te atrevas a quedarte en este lugar de noche. Hace años, cuando yo iba en la preparatoria, un grupo de chicos decidió irse de pinta, salirse de clase e irse a un pueblo mágico ubicado aquí en Morelos. En el mes de marzo, en este pueblo ocurre un carnaval que es muy famoso a nivel internacional. Ellos eran 5 muchachos, y a uno de ellos, que le encantaba todo lo que era de terror, se le ocurrió que además de irse por allá, pasaran la noche para contar cosas paranormales. Quienes son de Morelos seguramente han escuchado que se cuentan muchas historias sobre el Cerro del Teposteco. Pues bueno, para poder subir al cerro hay que recorrer un sendero de aproximadamente 2,5 kilómetros. Y en aquel entonces todavía subir por una escalinata de metal muy angosta. Pero al llegar a la cima podías comprar refrescos, papas, botanas, dulces y poder contemplar el hermoso paisaje. Estos chicos subieron hasta la cima, pero muy astutamente lograron esconderse en algún lugar de la zona arqueológica para que el guardia que daba acceso a los turistas no los viera. El acceso se cierra a las 4 de la tarde por seguridad de todos los visitantes. Después de un rato en el que el lugar se quedó vacío, los chicos salieron de su escondite y empezaron a explorar el lugar. Realmente solo estaban echando relajo y pasando bien el rato. Las horas pasaron y hubo un momento en el que decidieron hacer una pequeña fogata para sentarse en círculo y platicar historias de terror. Ellos contaron que cerca de las 7 de la noche decidieron retirarse de ahí para poder irse a sus casas y poder alcanzar todavía transporte público. Apagaron la pequeña fogata, recogieron las cosas de lo que estaban comiendo y las echaron dentro de su mochila. Recordemos que se supone que ellos habían ido a estudiar. Uno de ellos comenta que estaban caminando hacia abajo del cerro y llevaban lámparas prendidas, pues se habían preparado con anticipación para esta aventura. Cuando de la nada empezó a bajar una especie de neblina, lo cual se les hizo muy extraño, porque recordemos que era marzo, época de calor, y no tendría a haber neblina en esa época. Pero siguieron caminando. Uno de ellos comentó que iba comiendo unas gomitas, pero cuando se iba a comer la última, se la aventó a la boca, pero no la atinó, y se le cayó al piso. Entonces la alumbró con su lámpara, y pues estaba llena de tierra. Así que le dio coraje y se le hizo fácil tirar la envoltura al piso, la cual cayó casi cerca de la gomita. Este chico comenta que él sintió que ya habían avanzado suficiente, cuando de repente volvió a ver tirada en el piso la gomita y la envoltura que él había tirado un tramo atrás. Esto hizo que él se super espantara y le gritó a sus amigos: oigan, no manchen, esta gomita no se me cayó, me la iba a echar a la boca y cayó al piso. Entonces del coraje se me hizo fácil tirar la envoltura, la cual cayó casi a un ladito de la gomita, igualito que como está ahorita. Sus amigos no le creyeron, algunos empezaron a reír y otros le dieron el avión, pues pensaron que los quería espantar. Cuando otro de los amigos vio a lo lejos una especie de lucecitas que parecían como luciérnagas, pero eran de color rojo. Y él le comentó a sus amigos: oigan, ¿ya vieron lo que está por allá? Todos voltearon y él dijo: ¿qué son, luciérnagas? Y otro dijo: sí, son luciérnagas, no hay que espantarnos, mejor hay que apurarnos. Pero otro de los amigos contestó: pues más bien parecen colillas de cigarro, mejor hay que apurarnos, no sea que vayan a ser rateros. Y en eso apresuraron el paso, cuando de repente les empezaron a hablar al oído por sus nombres: Carlos, Luis, Omar, Benjamín. Esto les espantó horrible,
Entonces empezaron a correr y a gritar por auxilio. Como está muy empinada la bajada del cerro, pues corriendo se caían, pero pues se volvían a levantar. Los 5 lograron bajar vivos, pero iban todos raspados, y algunos del miedo no controlaron sus esfínteres. Todos estaban en crisis nerviosa y casi todos llorando. El guardia les preguntó que cómo es que se les ocurrió quedarse en el cerro, pues se sabía de toda la vida que siempre han pasado cosas muy extrañas allá arriba. Por eso él se quedaba abajo y no a velar el cerro de noche. La siguiente narración ocurrió en 1960, en Buenavista de Cuéllar Guerrero, justo cuando falleció el señor Joaquín. Cuando él vivía, trabajaba en el ferrocarril de Buenavista de Cuéllar y en algunas ocasiones, después de su jornada laboral, este señor acostumbraba echarse su vinito. Un día, don Joaquín tomó un poco más de la cuenta y sus compañeros comentaron que el señor decidió subirse a dormir arriba de uno de los ferrocarriles, mientras los demás decidieron seguir bebiendo en la parte de abajo. A la mañana siguiente, muy temprano llegó el conductor para poder arrancarlo y ponerse en marcha. Cuando empezó a agarrar un poco más de velocidad, el conductor contó que escuchó unos pasos muy fuertes en la parte del techo del ferrocarril y enseguida, por el parabrisas, vio cómo caía el señor Joaquín a las vías del tren. Su muerte fue terrible. El conductor frenó tan pronto como pudo y enseguida sopló su corneta de alarma para avisar al pueblo que algo había ocurrido. Las personas pronto empezaron a salir de sus casas y vieron lo que había sucedido. De inmediato corrieron a avisarle a la esposa de don Joaquín. El señor Joaquín era joven aún, tenía 35 años cuando esto pasó. Sin embargo, ya tenía 6 hijos y uno en camino, pues su esposa estaba embarazada. Después de levantar el cuerpo, por las condiciones en las que se encontraba, decidieron enterrarlo de inmediato. Su esposa pasó por mucho dolor y tristeza. Le lloró todas las noches cerca de un año. Ella recordaba que en época de frío, el señor Joaquín la tapaba y la abrazaba cariñosamente. Una noche, cuando su esposa terminó de hacer sus oraciones para enseguida acostarse, recordó nuevamente a su esposo y empezó a llorar. Se acomodó de lado y cerró sus ojos, cuando de repente sintió como alguien se sentaba justo detrás de su espalda y enseguida sintió como, sin que ella moviera nada, su cobija cubrió su hombro, mientras alguien le decía al oído: "Ya no llores". Ella pegó el grito en el cielo, se superespantó y de un brinco se bajó de su cama y le dijo a la nada: "Ay no, Joaquín, ya no me vengas a espantar. Te prometo que ya no te voy a llorar y te voy a dejar descansar". Después de eso, ella le mandó hacer unas misas a su esposo. Le estuvo haciendo oraciones todas las noches y no le volvió a llorar, pues ella pensó que eso no hacía que él pudiera descansar en paz. La tercera anécdota sucedió en Zapata, Morelos, en 1987. La familia a la que le sucedieron estos hechos estaba compuesta por mamá y 7 hijos. El hijo mayor tenía 14 años y el más pequeño tenía solo 5. En aquella época, esta familia tenía una situación económica muy complicada. Llegaron a vivir a una casa que estaba en construcción. De hecho, casi estaba en obra negra. La casa tenía ventanas, pero no tenía cristales. En lugar de ello, tenía protecciones de herrería. No tenía luz eléctrica y era de un solo nivel. Los techos eran altos, tenían una altura aproximada de 3 metros de alto. Tampoco tenía escaleras para poder subir a la azotea. La mamá de los niños hacía lo más que podía de quehaceres en el hogar durante el día, porque durante la tarde ella se iba a trabajar con un señor que hacía galletas de maíz para poder venderlas. Esta casa tenía un patio en el que los niños jugaban hasta altas horas de la noche, y había muchas ocasiones en las que todos convivían en un solo juego. Así que se quedaron en casa a jugar los demás hermanitos. Un día,
Cuando no estaba la mamá de los niños porque se había ido a trabajar, el hijo mayor, el de 14 años, decidió salirse a jugar fútbol con sus amigos, cuando de repente escucharon pasos en la azotea, como si alguien caminara apurado de un lado al otro. Esta casa estaba muy pegada a la calle, así que pensaron que quizá alguien se les había metido. Uno de los hermanos, que en aquel entonces tenía 11 años, decidió salir en ese momento con otro hermano, uno un poco más pequeño que él, y le dijo muy bajito que lo cargara sobre sus hombros para que pudiera asomarse a la azotea y ver quién se había metido a la casa. Cuando logró agarrarse de la losa del techo, asomó de manera muy cuidadosa y muy lentamente solamente los ojos, para ver si veía a alguien. Como ya estaba oscureciendo y recordemos que no tenían luz en su casa, logró ver al fondo de la losa un par de pantorrillas, las cuales tenían unas botas de trabajo, pero solo se veía de las rodillas para abajo. Esto, más que asustarle, le desconcertó, pues pensó que la penumbra y su vista lo estaban traicionando y más bien él se lo estaba imaginando, porque ese par de pantorrillas no se movió, solamente se quedaron ahí quietas. El niño bajó con mucho cuidado y le dijo a su hermano que no había nadie. Un día todos estaban jugando a las escondidas, un juego muy popular de aquella época. Estaban afuera de su casa cuando ellos sentían que alguien los observaba, pero no sabían quién. Volteaban a todas partes y no veían que nadie estuviera ahí presente. Al hermano, que le tocó contar hasta 10 mientras los demás hermanitos se escondían, dice que hizo un poquito de trampa, pues cuando estaba con los ojos cerrados, levantó un poquito la vista para ver dónde se metían sus hermanitos. Fue justo cuando vio que el más pequeño se metió entre unas ramas que estaban a un costado de su casa. Esas ramas eran muy largas, muy altas, y dijo: "Ay, ya te vi, ahorita voy a ir por ti". Comenta que ese espacio no tenía salida a ningún lugar, entonces dijo: "Pues va a ser el primero al que voy a encontrar". Lo vio muy fácil por un momento. Fue el primero al que fue a buscar, y cuando se metió entre las ramas, comenta que no había nadie, pero sin embargo sintió que alguien estaba ahí con él. De momento pensó que sería su hermanito, y volteó rápidamente, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que no había nadie. Esto hizo que se le pararan los pelos de punta y saliera corriendo de entre las ramas para meterse a su casa. Una de sus hermanitas estaba cerca de la puerta, y cuando vio que él venía empezó a gritar y a llorar y se metió corriendo a una de las recámaras. Este niño la siguió y le preguntó: "¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando?". Y la niña le contestó: "Es que un señor muy feo con cara blanca venía corriendo atrás de ti, hermano". Esto asustó mucho a sus hermanitos, quienes empezaron a salir pronto de sus escondites. Su mamá aún no llegaba y ellos estaban solos. En otra de las recámaras, ellos escucharon como que alguien estaba haciendo ruidos, como forcejeando. Fueron a ver y vieron como una mano muy blanca de un hombre tenía sostenido por el cabello al hermanito más pequeño. Lo tenía flotando y con los pies volando. El niño estaba como privado, pero en cuanto vio a sus hermanos, pudo gritar: "¡Ayúdenme!". Todos vieron que esta mano venía desde afuera de la casa. Recordemos que esta casa tenía ventanas, pero no tenía cristales, solamente tenía protecciones de herrería, pues para evitar que alguien se metiera. El niño estaba más o menos a 2 metros de altura y con sus manitos en el cabello, queriendo soltarse de algo que él nunca vio. En un instante, este pequeño niño cayó al piso. Todos salieron corriendo, llorando, gritando y esperaron afuera de la casa a que llegara su mamá del trabajo. En la actualidad, este niño de 5 años tiene 42. Él comenta que mientras estaban jugando a las escondidillas, él iba caminando lentamente cerca de la ventana para poder gritar: "1, 2, 3 por todos mis amigos", y salvar a todos sus hermanitos, cuando escuchó llorar y gritar a su hermanita, pero no entendía bien qué estaba diciendo, cuando de repente sintió que algo lo tomó del cabello y lo subió. Él por un momento pensó que alguno de sus hermanos mayores lo estaba haciendo
y no le salía la voz para poder gritar y pedir auxilio. Hasta que vio que todos entraron a la recámara y los vio completos, fue cuando gritó «¡Ayúdenme!». Pero comenta que él nunca vio nada. Mas sin embargo, el resto de sus hermanos vio claramente cómo esa mano blanca de hombre lo tenía sostenido por el cabello. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que fue una persona viva la que levantó a este niño por el cabello? ¿O que fue un fantasma? Me gustaría leerte en los comentarios y saber tu opinión. Si te gustaron estas historias, te invito a regalarnos un like, suscribirte, darle a la campanita negra, comentar y compartir. Y si te gustaría que contáramos tu historia paranormal, puedes enviarla a nuestro correo electrónico amantedeloparanormal25@gmail.com. Yo soy Denia y esto fue A Través de lo Paranormal. Hasta luego.